Aiden llegó al borde del abismo, donde el laberinto se extendía ante él como una vastedad sin fin. Una niebla espesa rodeaba la entrada, y el aire se sentía denso, como si el mismo viento estuviera cargado con lamentos olvidados. Un antiguo portal de piedra, cubierto por inscripciones arcánicas, marcaba el comienzo del camino. Con el corazón latiendo con fuerza, Aiden cruzó el umbral. La sensación de entrar al laberinto fue inmediata. La tierra bajo sus pies se transformó en un suelo frío y resbaladizo, y las paredes se alzaron a su alrededor como gigantescas murallas de piedra que parecían susurrar secretos oscuros. Cada paso resonaba como un eco en la distancia, y la niebla se cerraba sobre él, envolviéndolo en una oscuridad impenetrable. Aiden no era un hombre supersticioso, pero el laberinto lo despojaba de toda lógica. Había algo palpable en el aire, algo que lo hacía sentir observado. Pronto, comenzó a escuchar voces. Voces suaves, como un susurro lejano, que provenían de todas partes y de ninguna. Algunas eran conocidas, otras extrañas, pero todas tenían una misma cualidad: estaban llenas de dolor. El miedo comenzó a arrastrarse por su piel, pero Aiden apretó los dientes. No hay vuelta atrás, pensó. Tenía que encontrar a Clara. A medida que Aiden avanzaba, el laberinto se volvía más tortuoso, más caótico. Las paredes cambiaban de forma, los pasillos se alargaban y se acortaban sin razón aparente, y en ocasiones, parecía que el suelo mismo se desmoronaba bajo sus pies. El frío calaba hasta los huesos, y la sensación de estar siendo observado nunca lo abandonó. Fue en un giro inesperado cuando encontró la primera de las almas atrapadas. Un hombre, que parecía más sombra que ser humano, apareció ante él. Sus ojos, vacíos de vida, brillaban con una intensidad que desbordaba desesperación. ¿Qué buscas en este lugar, mortal?, la sombra preguntó con voz quebrada, como si hablara desde lo más profundo de su ser. «Busco a mi amada», respondió Aiden con firmeza. «Clara, mi amada, está aquí. ¿Sabes dónde está?». La sombra pareció vacilar, y su rostro se distorsionó por un momento en una mueca de agonía. «Aquí, todos los que llegan por algo perdido. Pero no todos logran salir. ¿Y si no encuentras lo que buscas? ¿Y si tú también te pierdes?». Aiden lo miró fijamente, reconociendo la tristeza en los ojos de la sombra. «No me rendiré. Clara es mi luz, y tengo que encontrarla, incluso si este lugar me consume». El hombre espectral dejó escapar una risa amarga, casi inhumana. «Este lugar consume a todos, incluso a los más fuertes. No se puede escapar. Y las almas se retuercen aquí, más vivas que muertas. Ellas tienen su propio poder». Antes de que Aiden pudiera responder, la sombra desapareció en el aire, como un suspiro llevado por el viento. Aiden continuó su camino, pero a medida que avanzaba, los pasillos se volvieron más extraños, más retorcidos. Escuchaba risas y llantos provenientes de todas partes. De repente, se encontró en una cámara enorme, donde las paredes eran espejos rotos. En cada uno de ellos, vio una versión distorsionada de sí mismo, reflejos de un hombre perdido, derrotado. La desesperación se apoderó de su mente por un momento, pero recordó su propósito. «Clara», susurró. «Clara, te encontraré. No importa cuánto tiempo pase». Pero en ese instante, una voz familiar llegó a sus oídos, y su corazón se detuvo. «Aiden, ¿por qué viniste aquí? No deberías haberlo hecho». Era Clara. Aiden giró rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero todo lo que vio fue un espejismo. Su imagen en los espejos comenzaba a distorsionarse, como si la misma esencia de Clara estuviera siendo arrastrada hacia lo más profundo del laberinto. Aiden sintió el suelo temblar bajo sus pies, y la niebla que los rodeaba empezó a moverse, formando figuras. Las almas atrapadas, esas sombras que se habían cruzado en su camino, tomaron forma. Comenzaron a caminar a su alrededor, sus ojos vacíos observando a Aiden, llenos de desesperación, de rabia. Cada uno de ellos había sido un alma atrapada, condenada a vivir su sufrimiento una y otra vez. «¿No ves?», susurró una de las almas. «Las almas aquí no están muertas. Están vivas, están atrapadas en un ciclo sin fin, alimentándose de la desesperación de los que entran».
Aiden intentó avanzar, pero algo lo detuvo. La niebla se volvió densa, y las sombras empezaron a rodearlo, sus voces cada vez más fuertes, más perturbadoras. Las almas no solo eran los espíritus de los muertos, sus emociones, sus deseos no resueltos, sus miedos, tomaban forma física, atacando a Aiden con fuerza creciente. Aiden se dio cuenta de que el laberinto no solo contenía las almas perdidas, él mismo era parte de ese ciclo. No solo las almas lo observaban, él las estaba alimentando con su propio miedo y desesperación. El laberinto crecía y se retorcía en respuesta a su ansiedad, creando más obstáculos, más sombras, más voces. «Clara», gritó con toda la fuerza de su ser. «Clara, estoy aquí por ti». En ese instante, una figura emergió de las sombras, una silueta familiar. Clara estaba frente a él, pero no era la misma Clara que había conocido. Sus ojos brillaban con una luz espectral, y su sonrisa estaba torcida por una angustia que no podía comprender. «Aiden», susurró Clara, pero su voz sonaba distante, casi como si fuera una entidad ajena. «Este lugar me ha cambiado. Ya no soy la misma. Las almas aquí nos transforman. Nos convierten en algo más, algo que nunca quisimos ser». Aiden dio un paso hacia ella, pero el laberinto parecía cerrarse aún más, atrapándolo. Clara levantó una mano, como si intentara detenerlo. «No lo entiendes. El laberinto nos consume a todos, incluso a los que no quieren estar aquí». En ese momento, Aiden comprendió la verdad. El laberinto no era solo un lugar físico. Era un espacio creado por el dolor, por las almas atrapadas que, al no encontrar paz, seguían vivas en su sufrimiento. La única forma de escapar no era encontrar una salida física, sino liberarse del tormento interno. Solo entonces podría encontrar la paz, tanto él como Clara. Las almas que lo rodeaban empezaron a desvanecerse, volviendo a la niebla, pero Clara seguía allí, atrapada en una lucha interna. Aiden se acercó a ella con una determinación renovada. «Juntos», dijo, «salimos de aquí. No importa lo que tengamos que hacer». Y con esas palabras, el laberinto comenzó a cambiar. Las sombras se disolvieron, las voces se apagaron y la niebla se dispersó. El laberinto, alimentado por el dolor y el miedo, comenzó a liberar a las almas atrapadas, incluidas las de Aiden y Clara. Y mientras el horizonte del reino volvía a aparecer, más brillante que nunca, ambos se encontraron en el otro lado, juntos una vez más. Pero sabían que el verdadero laberinto no era un lugar físico, sino las sombras dentro de ellos mismos. Y ahora, al haber encontrado la salida, podían finalmente empezar a sanar.